Gracias. Vamos a escuchar ahora entonces las palabras de Christoph Ernst de la OIT. Ahora sí. Muchas gracias. Para mí es un gran honor de estar por la primera vez en el Congreso y poder hablar a los diputados sobre este tema que me parece muy relevante, que es una prioridad también de la Organización Internacional de Trabajo. La automatización y la incorporación de inteligencia artificial a los procesos productivos genera cambios significativos de empleo y las necesidades de nuevas y complejas calificaciones profesionales. Como toda etapa de transición tecnológica, se corre el riesgo de aumento del desempleo, la desigualdad y la informalidad laboral. Para lograr capturar los beneficios es necesario dar un salto cualitativo, no solo en la productividad, sino también en la formación y en la innovación. Es otra presentación. Está escrito OIT, está abajo. OIT a la derecha. A la derecha, no. ¿Está abierta? No. Yo no tengo película, no. Sigo hablando. Hay muchos cambios en el mundo de trabajo y nosotros nos concentramos en los cambios tecnológicos, como ya vimos desde el orador anterior, Joseph Batash. Hay la inteligencia artificial que está llegando, la Internet de las Cosas, la robotización y la industria 4.0, que es el núcleo de este debate también, la actividad de las manufacturas como las impresoras 3D, pero también los sensores, microelectrónico, también la biotecnología, la nanotecnología y genoma. Esas son tecnologías que están bastante interesantes en el caso de Argentina. Hay también cambios demográficos que no tenemos que olvidarnos del contexto de todos estos cambios mundiales. No es solamente tecnología, también hay cambios demográficos como el envejecimiento. Sigue una disparidad de ingreso que está creciente en este mundo, algo menos en Argentina por el momento, pero en general hay estas tendencias. Medio ambiente, cambio climático, es una realidad. Vimos todas las inundaciones, los incendios, tornados que llegan hasta Buenos Aires, economía recircular. Hay también muchos cambios y no tenemos que olvidarnos la globalización, que sigue a pesar de algunos frenos que vienen de los Estados Unidos, pero la realidad es que el mundo es cada vez más globalizado, también las cadenas de producción. Pero nosotros concentramos, ¿puedo cambiar los slides? Ya. Para hacer los cambios. De todas maneras, hay dos slides que no puedo mostrar, pero después vamos a pasar el PowerPoint para ustedes, pero es difícil ver de lejos también unos gráficos que muestran algunos cambios. Por ejemplo, hay un aumento de la intensidad del uso de los robots y un declino en empleo manufacturero como parte del empleo. Pero la relación no es tan clara que hay solamente sustitución. El caso típico es de mi país, Alemania, donde hay un declino de este tipo de empleo que está sustituido por automatización, pero hay mucho empleo creado por la producción de los robots también. Y otro gráfico que no podía mostrar es un gráfico sobre el aumento de las ocupaciones no rutinarias, cognitivas, que están aumentando y que están bajando son las actividades manuales y las rutinarias en el mundo. Por eso, porque no podía mostrar los dos gráficos, voy a mostrar una encuesta bien interesante. Lo que piensan los jóvenes de su futuro. 3 de cada 5 jóvenes piensan que la tecnología afectará su futuro laboral y eso de manera positiva. Como Gerardo dice, hay optimistas, pesimistas,
Eso es algo positivo, que los jóvenes son más optimistas y positivos con los cambios. Pero el mayor efecto en su vida laboral lo ven en la necesidad de la capacitación constante a la tecnología. Hay también un tercio de los jóvenes que ven el riesgo de ser reemplazado por la tecnología. Miramos un poco cuáles son las amenazas y las oportunidades de la automatización. Como tengo 10 minutos, me concentro al caso de Argentina, pero después voy a pasar el PowerPoint, pueden ver cómo es la situación en Estados Unidos y Uruguay. En un contexto de digitalización de los procesos productivos, estudios al respecto estiman el riesgo de automatización de las ocupaciones actuales, manifestando cierta relación inversamente proporcional con el nivel educativo alcanzado, en promedio por aquellos que les ocupan. Asimismo, se presenta un sesgo a favor de aquellas ocupaciones que demandan habilidades más humanas y MITIC. MITIC es matemáticos, ingenieros, tecnologías y científicos. Por ejemplo, en Argentina tenemos mucho más que hacen ciencias humanas y menos, por ejemplo, que hacen estas tareas MITIC. Eso complementa y acompaña el uso y el desarrollo de las tecnologías. Importará también el liderazgo y la coordinación, la inteligencia social, creatividad, análisis, percepción sensorial y las transacciones, las técnicas de reparación y fuerza manual. Entonces hay también áreas de trabajo que todavía quedan con los seres humanos, sobre todo las áreas sociales, los conocimientos blandos, esas actividades. Se observa que la era digital contribuirá a igualar la participación femenina y masculina por su flexibilización de trabajo. Por ejemplo, el tema de teletrabajo, hay trabajos que favorecen también más la integración de las mujeres en el mundo de trabajo. Las áreas, hay un estudio de Accenture que estoy citando, que identificó algunas áreas donde Argentina tiene más potencial, es la biotecnología, tecnologías de la información, ciencia de la salud, la moda, la construcción, la regulación internacional en entretenimiento y publicidad, la educación y las energías alternativas, por ejemplo, biomasa, bioenergía. En línea con ello, la automatización de los procesos productivos podría conllevar tanto una reducción de costos laborales y operativos como a una merma de las tareas rutinarias. Voy a resumir un poco cuál es el impacto sobre el trabajador. Hay amenazas y oportunidades. Amenazas, claro, hay el riesgo de pérdida de empleo de sectores que no tienen futuro, trabajadores que no tienen las competencias adecuadas y no se pueden reorientar. Hay menos empleo también por un alzo de la productividad. Hay una declinación de la calidad de empleo, hay riesgo de la precarización de trabajo, de los contratos, de la protección social, un menor nivel de sindicalismo, normas laborales no cubren nuevas actividades productivas de los trabajadores. Por ejemplo, si pensamos en la economía colaborativa, Uber, freelance, estas actividades, todavía no hay este marco que garantiza un trabajo no precario. En el mismo sentido, en la inseguridad de empleo, hay los cambios de los perfiles ocupacionales rápidos, de las competencias se juegan a nivel global, los trabajadores pueden ser más fácilmente sustituibles y hay más contratos atípicos. Pero hay también oportunidades. Hay la creación de empleos más productivos con mayor salario que se crea. Hay más oportunidades para trabajadores calificados. Hay una flexibilización de trabajo, relación de balance de vida-trabajo que mencioné, que puede beneficiar en particular a las mujeres. El ambiente de trabajo puede ser más sano y sostenible. Hay oportunidades de empleo globales, por ejemplo, digamos, uno de educación terciaria puede ofrecer sus servicios vía Internet en India, entonces hay otras oportunidades también. Una creciente movilidad social. Hay nuevas oportunidades de empleo en otros actores, por ejemplo, los servicios sociales como la salud aumenta con el envejecimiento,
Si la jornada de trabajo se reduce, hay más tiempo libre. Por ejemplo, todos los profesores individuales de deporte no existían hace 10 años. Empleo verde también crea más empleo. Y seguramente hay nuevas instituciones que tienen que emerger para estas nuevas formas de trabajo. Hay un cambio institucional. ¿Qué hace la OIT? Primero, hay una iniciativa del centenario para el centenario de la OIT en 1919, en el próximo año, sobre el futuro del trabajo. Hubo ya diálogos nacionales tripartitos en Argentina desde 2016 y continuamos con estos diálogos. Hay una cosa que me olvidé, estamos creando una red académica en el sistema de las Naciones Unidas con el mundo académico y uno de los primeros temas es el futuro del trabajo y empleo verde que vamos a discutir con el mundo académico. Se creó una comisión mundial sobre el futuro del trabajo, puede explicar después en una discusión un poquito más en los detalles. Desde 2013 existe eso, con el liderazgo del presidente de Mauricio, del primer ministro de la Suecia. Los temas son trabajo y sociedad, un trabajo decente para todos, la producción y la organización del trabajo y la gobernanza del trabajo. Además, aquí en Argentina tenemos algunos estudios que están mirando exactamente un poco, también en la dirección que Joseph Batasch dice, un poco la previsión prescriptiva de lo que va a pasar en Argentina con algunos estudios sobre estos cambios tecnológicos, las implicancias sobre el mundo de trabajo, las normas laborales y también las exigencias de formación profesional. Hay nuevas competencias, miramos la brecha entre las competencias existentes y las futuras, y también hay que ver cómo reformar el sistema de formación profesional. Y con el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos un estudio sobre la economía colaborativa y cuáles son las implicancias laborales, porque hay que cambiar para no precarizar el trabajo. Es una oportunidad, pero solamente si está bien encuadrado con normas laborales, protección social, etc. Para resumir, yo diría que hay un progreso neto con el futuro, con las nuevas tecnologías que están llegando, pero hay que ser proactivo. Si nos sentamos y somos solamente reactivos, no vamos a aprovechar de las oportunidades que hay que ser proactivo, positivo y prevenir estos cambios. Y también no hay que olvidarse de los perdedores. No todos van a ganar, hay que ver, necesitamos protección social, necesitamos reorientación profesional y como ya dijeron algunos de los predecesores que hablaron, importante la estructura del tripartismo de incluir todas las partes de la sociedad para discutir cómo vamos como Argentina en esta nueva evolución tecnológica. Para terminar, quiero solamente mostrar algunas políticas que ahora están en discusión a nivel mundial para incentivar un poquito la discusión. Por ejemplo, hay la discusión de jornadas de trabajo más cortas. Para distribuir el trabajo hay más productividad y necesitamos menos trabajar para eso. Por ejemplo, en Francia ya está implementado una política de reducir la jornada de trabajo. El segundo elemento es muy núcleo, que todos los países hacen más inversión en innovación, sistema de educación y formación profesional permanente, que eso hace la diferencia también. La formación de las personas, las tareas cognitivas aumentan y los sociales es algo básico que tenemos que pensar. Algunos países más de ingreso alto, por ejemplo en Finlandia ya en piloto, Suecia y Suiza están discutiendo de tener una renta, un ingreso básico para toda la población. Otra idea es la participación de los trabajadores al capital, porque la parte de capital aumentó más que la parte de los trabajadores, de las ganancias. No es aquí en Argentina, es una excepción a nivel mundial, pero la tendencia es eso, y una solución es participar los trabajadores más a las ganancias de capital. El tercer punto es apoyo a las pymes en este proceso que yo creo que es también fundamental. Cierro aquí mi presentación, pero después seguramente un debate interesante. Muchas gracias.